Tres. Muy buenas noches, mi querido doctor, honorable magistrado. Nosotros vamos a hablarle esta vez sobre el tema de la unidad 2, que es la sucesión testada. Nuestro grupo de trabajo se conforma con el compañero Brian Illescas, Juan Patricio Dután, Alberto de Aquilema y Marlon Conde. Quien le habla, Carlos Cachivango. Muy bien, pues vamos a empezar. Los requisitos esenciales de las asignaciones o el beneficio cierto y determinado, la persona que recibe la herencia debe existir y ser claramente identificada en el testamento. Si no hay duda sobre quién es, aunque haya errores en su nombre, la asignación es válida. Hay excepciones como asignaciones para beneficiarios donde la ley suple la indeterminación. La claridad de lo asignado debe estar perfectamente claro de quiénes con derechos se están dejando en herencia. Bien, en los errores de las asignaciones, un error en el nombre de la descripción del beneficiario no anula la asignación si su identidad es indudable. Sin embargo, si el testador cometió un error fundamental que lo llevó a hacer la asignación y sin un error en este momento, digámoslo, lo habría hecho, esto se consideraría nulo. La voluntad del testador es clave. La voluntad real del testador es lo más importante y prevalece sobre la forma o la redacción exacta del testamento siempre y cuando no contradiga la ley. Los jueces tienen la facultad de interpretar el testamento muy bien como para asegurarse de que se cumpla la intención del testador, aplicando el sentido común y las reglas generales de la interpretación. En resumen, la validez de una asignación testamentaria depende de que se sepa con certeza quién es el beneficiario y quién se le asigna, y de que se respete, por supuesto, la verdadera intención de quien hizo el testamento. Clasificación de de las asignaciones hereditarias. Dentro del derecho sucesorio ecuatoriano, las asignaciones se dividen en puras y simples o sujetas a modalidades, según la forma en que se transmiten los bienes del causante. Las asignaciones puras y simples se otorgan directamente, sin condiciones ni limitantes y producen efectos desde el momento del fallecimiento del testador. Un ejemplo típico sería, instituyo como heredero a mi hijo Carlos, a quien dejo mi casa ubicada en Cuenca. En contraste, pues, las asignaciones sujetas a modalidades incluyen elementos que condicionan o modifican su ejecución, pues estas pueden clasificarse en tres grupos principales. Primero, los condicionales, artículo 1098 del Código Civil. Estos son aquellos que dependen de un hecho futuro e incierto. A su vez se dividen en suspensivas, pues estas no generan efectos hasta que se cumpla la condición. La ley otorga un plazo máximo de 15 años para su realización, y las resolutorias pues tienen efectos inmediatos desde la muerte del testador, pero estos cesan si la condición posterior se cumple. Segundo, sujetas a días o plazo, artículos 1109 y 1111, pues a diferencia de las condicionales, pues aquí el hecho futuro es cierto. Aunque se desconozca su fecha exacta, la asignación entra en vigor o se extingue en el momento indicado. Y tercero, pues las modales, artículo 1117, 1122 y 1124, pues aunque se confieren sin suspender su ejecución, eh, imponen al beneficiario una carga u obligación específica, como por ejemplo destinar el bien recibido a una finalidad concreta. Además, según su contenido, las asignaciones pueden ser a título universal y a título singular. Dentro de a título universal, pues comprenden la totalidad de la herencia o una parte proporcional. El asignatario adquiere la calidad de heredero y con ello derechos y obligaciones. Y a título singular, pues recaen sobre bienes específicos. En este caso, el asignatario eh, es considerado legatario con responsabilidades más limitadas. El Código Civil también contempla derechos especiales de los asignatarios, como por ejemplo el derecho de transmisión, este en el artículo 999 del Código Civil.
quien dice que nos permite que los herederos de un asignatario fallecido que no alcanzó a aceptar ni rechazar la herencia pueden decidir sobre esa asignación pendiente. También el derecho de acrecer, artículo 1060, pues aplica cuando un asignatario no puede o no desea recibir su parte y este se suma a la de los coasignatarios, siempre que no exista pues sustitución prevista. El derecho de sustitución en el artículo 1053 pues consiste en la previsión del testador para que en caso de que un asignatario falte, otra persona lo reemplace. Esta puede ser vulgar, reemplazo directo, o fideicomisaria bajo ciertas condiciones. Pues, este derecho prevalece sobre el acrecimiento y no opera de manera automática a favor de los descendientes. En definitiva, pues esta clasificación refleja la intención del legislador de asegurar que se respete plenamente la voluntad del causante dentro del marco jurídico vigente en el Ecuador. Dentro de las asignaciones forzosas y de libre disposición, son conceptos importantes para entender cómo se distribuyen los bienes del causante, que viene a ser la persona fallecida, entre los herederos y legatarios. Las asignaciones forzosas son aquellas que la herencia y la ley lo reserva obligatoriamente a ciertos herederos, generalmente a los descendientes, ascendientes y cónyuge, sin posibilidad de ser modificadas a la voluntad del testador. La finalidad es proteger a ciertos grupos familiares y garantizar una parte mínima de la herencia. La ley establece que la herencia se divide entre herederos forzosos y la legítima. La porción reservada a los herederos forzosos se denomina parte legítima, siendo también el porcentaje de la legítima la parte la ley lo establece, que los herederos forzosos como los hijos, cónyuges, padres, tienen derecho a una parte de la herencia que no puede ser enajenada o dispuesta libremente por el testador. Como bien, la cuantía indica que exactamente puede variar según la relación familiar. También, en general, la legítima equivale a una porción de la herencia que garantiza ciertos derechos en estos herederos. Por otro lado, la asignación de libre disposición son aquellas partes de la herencia que el testador puede disponer libremente, es decir, sin restricciones legales, que también la ley permite que el testador otorgue legados, donaciones o acciones a personas también o instituciones de su elección, siempre y cuando se respete asignaciones forzosas. Las limitaciones que vienen a ser la parte de la herencia que queda después de asignar las forzosas, que puede ser dispuesta libremente. En contexto, la ley establece que las asignaciones forzosas, que vienen a ser parte legítima, que puede ser perdón, se tiene que respetar y no puede ser modificadas por el testador, siendo también por la parte de libre disposición, puede ser asignada según la voluntad del testador, respetando siempre y cuando las acciones forzosas. En el derecho sucesorio ecuatoriano, el desheredamiento es un acto en el cual el testador incluye, pero excluye al heredero forzoso por causa legal prevista en el Código Civil, como la violencia contra el testador o su familia. Aunque es un derecho legítimo del causante, debe justificarse de manera expresa y concreta en el testamento. Según la Real Holguín, en el 2008, se trata de una figura excepcional que limita el principio de la libertad testamentaria. Por otro lado, el albacea o ejecutor testamentario es la persona designada por el testador para cumplir su voluntad próxima. Según Mesa Barros 2014, el albacea puede ser universal o particular y está obligado a actuar con lealtad y eficiencia. En la práctica, su rol es clave para que el testamento se ejecute de conforme a derecho y voluntad. La figura de albacea fiduciario, menos común, implica una gestión con mayor discrecionalidad, pues éste debe administrar los bienes en base a la confianza depositada por el Estado. Somarriba 2020 afirma que este caso exige una forma elevada ética y una rendición de cuentas claras.
Pensemos en un ejemplo cotidiano. Un padre que deja un testamento nombrando a su hermano como albacea para cuidar a sus hermanos menores, el desheramiento a uno de sus herederos por abandono. Aquí vemos cómo se cruza la voluntad, el deber ético y la justicia. Aunque estas figuras son esenciales, es necesario avanzar de una lectura más crítica y humanizada y la aplicación. No basta con las normas que se cumplan, sino también con interesarse a la luz de los derechos fundamentales y a la realidad concreta de las familias. Testamento es un acto jurídico unilateral, solemne e irrevocable mediante el cual una persona dispone para después de su muerte los bienes y derechos. Tipos del testamento. Testamento hológrafo. No requiere intervención de un notario para su validez. Puede ser manuscrita. Testamento abierto. El testador declara su última voluntad, ya sea oral o escrita, otorgando ante un notario. Testamento cerrado. Es un documento entregado por el testador al notario sobre un sobre cerrado. Requisitos del testamento. Capacidad del testador debe ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales. Voluntad y libre consciente. El testamento debe expresar la voluntad libre y sin coacción del testador. Forma legal. Debe cumplir con las fundamentales específicas, ya sea con presencia de un notario o testigo público. Revocatoria del testamento. Es un acto mediante el testador anula total o parcialmente el testamento anterior con declaración clara y forma de revocación, generalmente en Nuevo Testamento. Tácita por disposición legal como en destrucción física del testamento. Efectos. La revocatoria deja sin efecto al testamento o parte de él. Limitaciones. No se puede provocar el testamento por simple acuerdo entre herederos, debe ser decisión del testador. Reforma del testamento. Modificación parcial. El contenido de un testamento sin anular por completo. Modalidades. Realidad mediante un documento complementario o mediante un nuevo testamento que modifique expresamente las cláusulas anteriores. Requisitos. Igual al testamento original, debe tener capacidad, forma voluntaria, libre y consciente. Gracias.